Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco al doctor José Arturo Granados Cosme por esta plática que vamos a tener. Voy a presentarlo. Es médico cirujano y maestro en medicina social por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, imparte clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Su línea de investigación es cultura, sexualidad y salud. Voy a mencionar algunos de sus artículos e investigaciones, tanto como coautor como en solitario. La vivencia del rechazo en homosexuales universitarios de la Ciudad de México y situaciones de riesgo para VIH-Sida, masculinidad y redes virtuales para homosexuales, VAREVAC y VIH, identidad y riesgos para la salud mental de jóvenes gays en México, recreando la experiencia homosexual, la homofobia masculina en el espejo, problemas de salud mental en la discriminación por orientación homosexual, performatividad del género, medicalización y salud de mujeres transexuales en Ciudad de México y la experiencia de varones homosexuales y bisexuales en torno al rechazo social, la violencia y su impacto en la salud mental. Es una investigación que se publicó en el 2017, la publicó la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues muchas gracias, José Arturo, por aceptar esta invitación. Al Bueno, contrario, gracias a ti, Martín. sí, hace algunos días apareció la noticia de que Instagram, como apoyo a la comunidad LGBT, prohibiría la promoción de terapias de conversión. Eh, un comentario criticando la medida decía lo siguiente: eso es discriminatorio para la minoría discriminada de la minoría discriminada. Me refiero a aquellas personas que no desean sentir atracción homosexual. También la semana pasada fue noticia que en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó en comisiones ir en contra de las terapias de conversión o ECOSIX, que son esfuerzos por corregir la orientación sexual o la identidad de género. Algunos conservadores a esto le llamaron ley mordaza. El argumento es que va contra la libertad de las personas para acudir a estas terapias. Dos comentarios fueron los siguientes. Y no es ir contra el derecho de un individuo a decidir, ¿no es acaso una clara violación a su libertad? Otro fue, tienen derecho a intentar la terapia que quieran, nadie debe prohibir esa decisión. Otro fue, es su derecho, nadie tiene por qué obligarlos a dejarla. Es un gobierno autoritario. Bueno, dentro de la población gay, escuchamos muchas veces que hay personas que dicen, estoy en un proceso de aceptación, estoy trabajando en mi aceptación, eh, todavía no me acepto del todo, etc. Y antes de hacerte ya las preguntas, voy a leer algo que está en el capítulo 5 del libro que mencioné. Al identificarse como diferentes ante el orden social, los varones homosexuales y bisexuales refieren sentimientos de culpa por su deseo sexual y en el caso de algunos informantes, lo anterior generó malestar y sufrimiento físico. Estos resultados son similares a los hallazgos de Gutiérrez y de la Peña, quienes reportan que las personas no heterosexuales tienen sentimientos de malestar por la violencia que viven. Bueno, hago el paréntesis para decir que es una investigación, se hicieron entrevistas a hombres bisexuales y homosexuales. En otra parte dice, por otra parte, los varones homosexuales y bisexuales, al enfrentarse con una valoración negativa de su orientación, identifican que no cumplen con los estándares que impone el modelo de masculinidad hegemónica, esencialmente heterosexual. El sufrimiento psíquico surge al no poder acoplarse con el rol que socialmente les es impuesto por ser varones.
Al respecto, diversos autores reportan que predominan sentimientos de tristeza. Este hallazgo es similar a lo planteado por los informantes de esta investigación. A pesar de compartir la misma violencia, hay un impacto diferenciado en el sufrimiento psíquico que experimentan homosexuales del expresado por bisexuales. En el caso de los primeros, estos reportan como principal sensación el sufrimiento por saberse homosexual, afectando así el desarrollo de sus potencialidades e integración social. El sufrimiento psíquico se ve reforzado por tratarse de una orientación sexual cuestionada como patológica. En su búsqueda por explicar su orientación, los informantes mostraron sentimientos de desvalorización y autorrechazo, deseando en algunos momentos de su vida no haber sido homosexual o bisexual, porque ello conlleva no ser normal. Bueno, esto eh, pues entonces, ¿qué sucede? Si hay personas, aquí lo estás reportando, que no se sienten a gusto en un principio con su homosexualidad o su bisexualidad, y estas personas conservadoras que están a favor de estas terapias, de que no se prohíban, dicen que la solución para esas personas son estas terapias. ¿Cómo ves este argumento de los conservadores? Prohibir los ecocids sería limitar las posibilidades de homosexuales y bisexuales para superar su malestar debido a su orientación sexual. ¿Realmente prohibir los ecocids es autoritario? ¿Es una violación a la libertad de quienes desean cambiar? ¿Son los ecocids la solución para el sufrimiento psíquico de esos jóvenes? Sí, Martín. Mira, los fragmentos que tú amablemente leíste son una parte fundamental del texto. Sin embargo, hay otros fragmentos donde discutimos los autores toda la parte contextual del rechazo a las personas no heterosexuales. Y es imprescindible considerar este aspecto, el aspecto del contexto, porque visto de forma aislada, este malestar que expresan las personas no heterosexuales justamente sirve de argumento para varios sectores de la sociedad de una ideología conservadora que rechazan orientaciones no heterosexuales o que no están a favor del reconocimiento de las orientaciones no heterosexuales. Entonces, yo te diría que esta corriente, este pensamiento de un sector importante de la sociedad mexicana parte de dos errores fundamentales. Uno, la homosexualidad, la bisexualidad y todas las expresiones sexogenéricas no heterosexuales son enfermedad, según esta corriente de pensamiento. Y dos, el hecho de que omiten que el rechazo a las orientaciones no heterosexuales es una construcción social. Y en tanto construcción social, esta adquiere características específicas en cada sociedad, en cada periodo de la historia, pero sobre todo es algo que se puede modificar. Entonces, efectivamente, las personas no heterosexuales tienen mayores índices, mayores indicadores de sufrimiento psíquico. Ya ha sido muy documentado en México y en muchas partes del mundo,
que las personas no heterosexuales tienen tasas más altas de depresión, ansiedad, conducta suicida y también por ahí hay menos evidencia, pero también la hay, acerca de mayores tasas de consumo de drogas, abuso de drogas. Pero estas mayores tasas, estos mayores indicadores, no provienen de su orientación sexual, provienen del rechazo social a su orientación sexual. Entonces, lo que hay que modificar para reducir estas tasas, estas mayores tasas que presentan las personas no heterosexuales, lo que hay que combatir no es la homosexualidad, sino el rechazo social a la homosexualidad. Y esa es una discusión que está presente en ese y en los varios textos que mencionaste como parte de lo que he investigado. La homofobia, como el rechazo, entendida como el rechazo a la homosexualidad y a los homosexuales, así como los otros rechazos, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, son construcciones sociales. Son, como decimos desde la antropología, son artefactos culturales que han sido impuestos, que han sido desarrollados por las sociedades modernas para legitimar un orden social que está basado en la heterosexualidad como norma y el resto de orientaciones sexuales como alteración de la norma. En ese sentido, entonces, no hay que curar ninguna orientación sexual, porque ninguna orientación sexual es patología, sino lo que hay que resolver en un sentido de equidad social es revertir la discriminación por homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia. Bien, sí, en este libro, antes de las partes que leí, como bien señalas, desarrollas con tu colega Omar Alejandro Olvera Muñoz la heteronormatividad. Es a lo que te refieres que hace a la heterosexualidad, o sea, no solo la caracteriza de forma positiva, sino como deseable y obligatoria, y por tanto las no heterosexualidades como anormales, patológicas, etcétera, ¿no? Como estás comentando. Pero entonces, bueno, lo que hay que cambiar no es la orientación sexual, sino incidir en la heteronormatividad. Así es, Martín. Y ahí cabría hacer una precisión también. Nosotros hemos documentado estos mayores problemas de salud mental que presentan las personas no heterosexuales, que voy a denominar de la diversidad sexual para abreviar. Hemos documentado esa mayor problemática en este sector de la población, pero lo que también hemos documentado es que esta mayor incidencia se debe precisamente a que han experimentado mayor rechazo social debido a su orientación sexoafectiva. Es decir, mientras que para las personas heterosexuales la depresión, la ansiedad y otros trastornos de salud mental pueden vincularse con una serie de problemáticas diversas como el desempleo,
los duelos, las pérdidas habituales de la vida, etcétera, etcétera. En el caso de las personas de la diversidad sexual, estos trastornos están fuertemente asociados a la experiencia del rechazo social. Entonces, aquí lo que tenemos que tener muy claro es que este rechazo social proviene de una imposición de la heterosexualidad como norma, por un lado, y por otro, de la patologización del resto de orientaciones sexuales. Es decir, por procesos históricos, muchas culturas y muchas sociedades buscaron legitimar a la heterosexualidad como la única orientación sexual legítima o válida. Y para que esto fuera posible, para legitimarla y posteriormente imponerla a toda la sociedad, se requirió fundamentalmente de un proceso que en antropología llamamos patologización, es decir, construir aquellas conductas y aquellas identidades que no se ajustan a la norma validada socialmente, que en este caso sería la heteronorma, son patologizadas, son construidas como enfermedades. Y entonces arribamos en las sociedades modernas a una nueva dicotomía, a una oposición binaria donde lo sano se opone a lo patológico, lo saludable se opone a lo enfermo, lo normal se opone a lo anormal, ¿no? Pero esta categorización también proviene de haber impuesto a la heterosexualidad como norma y al resto de sexualidades como enfermedades, dado que son conductas que han existido, hasta donde se sabe, han existido en toda la historia de la humanidad y también que existen en todas las culturas. Lo que podemos afirmar es que en realidad estas expresiones de la sexualidad fueron construidas como patologías en las sociedades modernas. En las sociedades premodernas, bueno, probablemente las pudieron clasificar como pecado, como delito, incluso como faltas a la moral, etcétera. Pero con el advenimiento de las sociedades modernas y la instauración de la medicina científica y la salud pública como entidades legitimadoras de lo normal y lo patológico, de lo sano y lo enfermo, todas las orientaciones sexuales no heteronormadas fueron construidas como patologías. Y en ese sentido también es que se construye el rechazo social. Se legitima el rechazo social a estas orientaciones y entonces podemos hablar ya de la homofobia. Y la homofobia es una estrategia pedagógica, digo yo, con la que se impone la heteronorma y entre sus características tiene que incluye prácticas violentas hacia las personas no heterosexuales y por tanto las personas no heterosexuales, al ser objeto de estas prácticas de exclusión social, desarrollan más sufrimiento psíquico
que las personas no heterosexuales. En ese orden de ideas, lo que hay que corregir no es la orientación sexual, porque la orientación sexual no se puede corregir. De esto ya hay mucha literatura científica al respecto. Entonces, lo que sí queda claro es que lo que sí podemos modificar es el rechazo social. Si reducimos el rechazo social a las personas no heterosexuales, estas asumen su orientación sexual con mayores recursos afectivos, de tal manera que cuentan con mayores fortalezas para construir una mayor salud mental. Ok, entonces supongamos, para seguir con lo de los ECOSIG, eh, supongamos que yo me siento mal por ser homosexual y voy al psicólogo. ¿Qué debe hacer el psicólogo? ¿Cómo actuaría un psicólogo profesional, serio? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué me tendría que decir? ¿Cómo me tendría que orientar? Bueno, no solo el psicólogo o el psiquiatra, sino también frecuentemente los médicos. Muchas veces las personas de la diversidad sexual recurren primero a un médico. Pero yo diría también, Martín, que tendrían que ser los sacerdotes, si es que los sacerdotes quieren tener una actitud diferente hacia las personas de la diversidad sexual, también tendrían que proceder de esta manera. ¿De qué manera? Justamente. Primero, reconocerse como sujetos construidos con prejuicios, con conocimientos y también sin conocimientos. Entonces, si el médico o el psicólogo o el sacerdote no cuentan con una formación donde se haya incluido un enfoque de reconocimiento de la diversidad sexual, deben canalizar a los pacientes o a los usuarios a personal calificado. Porque si ellos realizan intervenciones sin conocimiento, pueden incurrir primero en una falta a la ética, por supuesto, y segundo, pueden incurrir en prácticas que lejos de beneficiar a las personas, las perjudiquen. También en otros estudios hemos encontrado que varios terapeutas, lejos de favorecer la construcción de una identidad sexual con sus pacientes no heterosexuales, reproducen los prejuicios e intensifican los sentimientos de culpa y de sentirse enfermos de algo. De tal manera que si un médico, si un psicólogo no está preparado para no producir iatrogenia, tendría que canalizar a estas personas a personal calificado que ejerza una práctica profesional con enfoque de diversidad sexual. Y cuando ocurre que por fortuna caen las personas con personal calificado, pues bueno, lo que hacen generalmente es iniciar un proceso terapéutico donde los chicos y chicas acepten su sexualidad, acepten su forma de ser, su forma de amar, su forma de deseo, que lo acepten y que vayan propiciando en esa medida de la autoaceptación un ambiente favorable también para que desarrollen una empatía con su medio ambiente, con su sociedad,
y que también tengan mayores recursos para enfrentar el rechazo social, porque aunque pueden influir en el ambiente y en el contexto para transformar este rechazo social, este va a seguir existiendo lamentablemente todavía por un buen rato, aunque ya menos por fortuna. Pero en ese sentido, los chicos, una vez que se apropian de la construcción de su identidad, tienen más recursos, decía yo, más recursos afectivos para, para autoaceptarse y para enfrentar el rechazo social e incluso para transformar el contexto social que está produciendo un contexto hostil hacia su orientación sexual. Bien, podríamos seguir hablando muchísimo. Eh, esta sería mi última pregunta. Una persona que te pidiera consejo para comenzar a tratar su aceptación como homosexual o bisexual o trans, ¿qué le dirías? Mira, yo no, mi campo profesional no es el de la intervención terapéutica. Entonces yo lo que haría sería canalizarlo a los terapeutas que están adecuadamente formados con un enfoque de diversidad sexual para que en ese sentido le intervengan con una terapia eh, idónea. Yo creo que todos los profesionales deberíamos actuar de esa manera. Mi campo de práctica profesional está centrado en la investigación científica. Entonces me dedico a eso, no necesariamente a la intervención con personas en lo individual o en lo particular. Esto es un campo de la terapia y bueno, ahora, no necesariamente tampoco todas las personas de la diversidad sexual requieren de un terapeuta, porque también hemos incurrido en las sociedades modernas en una obsesión por la terapia, ¿no? Y no es así, ¿no? Para empezar, hay muchas personas de la diversidad sexual que no presentan este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque vivieron en un entorno familiar más noble, más idóneo para su desarrollo y en un contexto social más tolerante. Por lo cual, pues tienen, digamos, esos recursos afectivos de los que hablábamos. Pero aquel sector de esta población que sí presenta estos problemas y que quiere resolver el sufrimiento psíquico, sí tiene que recurrir a terapia, por supuesto, para que en la terapia se apropie de diversas estrategias para impactar en estas tres dimensiones que te mencionaba. Una, la individual, trabajar la autoaceptación. Dos, de dentro hacia afuera, lo que sería a la par salir del closet. En la segunda dimensión sería trabajar con su entorno familiar, con su entorno cercano de relaciones sociales. Y un tercer ámbito, diría yo, tiene que ver más con el compromiso social. Es decir, a partir de mi deconstrucción y de mi reconstrucción como sujeto con una orientación sexual válida, socialmente válida, yo me comprometo a transformar el contexto social para que otras personas con la misma orientación sexual que yo tengo no tengan que transitar con estos obstáculos. Entonces, en esas tres dimensiones tendrían que ir las intervenciones terapéuticas en caso de que se requiera, porque insisto, ni todos las requieren y frecuentemente incurrimos en un exceso de la terapia, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias por tu plática, doctor José Arturo Granados Cosme. Espero que podamos seguir conversando en otros momentos. Que estés muy bien. Gracias por hacer. Igualmente, Martín. Hasta luego. Igualmente, que estés muy bien.